La evolución de la música. Esta empezó con la música en la prehistoria, desde los 50.000 hasta los 5.000 años antes de Cristo. Se sabe que los instrumentos en esta etapa estaban fabricados con madera, piedra y materiales de origen animal como cuernos y pieles. También inferimos que la música debió ser utilizada en la casa y como un medio de ritual de conexión con la naturaleza y deidades. Seguimos con la música en el mundo antiguo, que se dio hace 5.000 años antes de Cristo hasta 476 después de Cristo. En esta época ya encontramos familiares de instrumentos que conocemos hoy en día como el arpa y el oboe. En Egipto ya se utilizaban escalas de 7 sonidos. La música era un conocimiento de prestigio al que solo tenían acceso personas como los sacerdotes. En Grecia se realizaban obras con argumento como dramas, tragedias y comedias, que eran acompañadas de música. En Roma, la música se utilizaba en un principio para ritos cristianos y alabanzas. También contribuyó al canto en latín, a la música de canto gregoriano en Grecia. Por último, en la cultura china, la música tenía un carácter especialmente secular, misterioso, legendario y era tomada en alta consideración por las dinastías. La música en la Edad Media. La música más importante de esta época fue el canto gregoriano, que es un canto de carácter litúrgico. El canto gregoriano poseía textos en latín y era un principio de carácter monódico, o sea, una sola línea melódica. Aparte del canto gregoriano, se crearon canciones por parte de los llamados menestreli, que eran juglares y trovadores, artistas ambulantes o de entretenimiento para fiestas y banquetes en las cortes. La música del Renacimiento. Otra de las etapas de la música más destacadas es en el Renacimiento. Aquí la música comienza a tomar más complejidad con la polifonía y el contrapunto. Es decir, empiezan a involucrarse más las líneas melódicas para jugar con el sonido a partir de la independencia de las voces, los intervalos, entre otros. La música barroca. Se desarrolla gracias a la ópera, que tomaba lugar en los teatros acompañada de grupos de instrumentos en la cual se introduce la utilización y las bases del desarrollo del lenguaje instrumental de la orquesta sinfónica. Aparece la utilización del concepto de tonalidad y el uso continuo de los bajos. Se utiliza ritmos de compás claro y sencillo, progresiones de acordes funcionales y espacios para la improvisación. En esta época se asientan las formas musicales de la ópera, el oratorio, la cantata, el concierto, la sonata, entre otras. Algunos de los músicos notables de esta etapa fueron Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Georg Philipp y Claudio Monteverdi. El clasicismo. El clasicismo tiene a Viena como centro de difusión más potente, seguido por París, Berlín y Mannheim. La música del clasicismo se caracteriza por su transparencia, claridad, simetría y solidez en la tonalidad, en contraste con la época anterior del barroco. El clasicismo buscaba la naturalidad y rechazaba los excesos. Es en esta época que se establecen los modelos clásicos por excelencia de formas como la sinfonía y la sonata. En esta época pasa a ser difundida mayoritariamente por el público de la burguesía, aumentando el alcance de la música al público general y de manera internacional. Dentro de los músicos relevantes de esta época tenemos a Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph, Antonio Salieri, Luigi Bocchinieri y Niccolò Pagani. El romanticismo. Esta busca la expresión individual, sentimental, la interpretación de la vida y la naturaleza. Se le daba la máxima importancia a la propuesta de ideas personales y a la libertad de creación. Hasta lo exótico era gran motivo de apreciación. Hay mucha utilización de colores ambiguos y modulaciones. El tamaño de la orquesta creció notablemente en cantidad y en inclusión de instrumentos. También se apreciaba más el virtuosismo y la improvisación. El impresionismo tiene su origen predominantemente en Francia, con los músicos Claude Debussy y Dionne de Séverac. Se caracteriza por la total libertad de creatividad armónica y rítmica. También se retoma la utilización de escalas, modos,
que habían caído en desuso durante el Barroco. Debussy es conocido como el máximo representante del impresionismo. La música moderna y contemporánea. Ahora nos concentraremos en la actualidad. La música moderna es a veces difícil de definir gracias a su amplio rango de posibilidades. La época se caracteriza por la total libertad y la utilización tanto de elementos clásicos y estructurales como de formas de experimentación en cuanto a la ruptura de la tonalidad, formas, técnicas y colores. Uno de los conceptos más importantes de esta época es el dodecafonismo, que es una música que utiliza las 12 notas de escala cromática con total libertad, es decir, de manera atonal, no hay tonalidad establecida. Se da un fenómeno crucial en esta época, el surgimiento de la tecnología electrónica. Gracias a ella nace la posibilidad de grabar el sonido. Si en un principio la música podía escucharse únicamente en vivo, ahora se podía escuchar en la comunidad del hogar, con el disco seguido más adelante por los cassettes, los CD y la música digital. También surgen posibilidades de fusión con otros medios de difusión masiva como el cine y la radio. Dichos fenómenos darían lugar a lo que llamamos música popular, y con ella cientos de géneros y estilos musicales como el rock, pop, funk, folk, jazz, reggae, bossa nova, salsa, electrónica, entre otros. Hoy en día la música sigue creciendo y revolucionándose con la tecnología y los avances de la informática, cambiando la manera en que escuchamos y creamos música y compartimos música. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.